Bienvenidos a la serie Marcadores del Tiempo Final. Esta es una nueva serie y este es su primer video. En el plano del horizonte de este viaje al que llamamos vida, nunca antes había visto tan claramente cumplirse aquello que nos advierte la Biblia, y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. En Mateo 24, el maestro nos dijo de muchas señales que precedirían a su segunda venida. Es a esas señales y acontecimientos a lo que yo me refiero como marcadores del tiempo final. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mis amigos y hermanos, es el último de los acontecimientos que acontecerán antes de que el Señor venga. Nosotros vamos a notar en este video y los videos que siguen qué está sucediendo delante de nuestros propios ojos, y la iglesia sigue ignorando estos acontecimientos. Este marcador nos llega como respuesta a una interrogante de los discípulos o de uno de los discípulos al Señor. Terminaba Jesús de enseñarle a las masas y al salir del templo, uno de los discípulos le apuntó a la amenidad y la hermosura de la estructura que formaban el templo, a lo que Jesús replicó: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. El maestro hizo esta declaración delante del público, y esta declaración produjo cierta consternación en algunos de los discípulos. Digo esto porque al llegar al monte de los olivos, una vez apartados de la multitud, ellos le preguntaron al maestro: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después de una larga y detallada explicación acerca de lo que yo llamo marcadores del fin del tiempo, tales como oiréis de guerra, rumores de guerras, tribulación, angustia, hambre, pestilencia en diferentes partes del mundo, él terminó diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y como medio de consolación añadió: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El amor de muchos se enfriará. Así lo dijo el maestro. Pero, ¿cómo afrontar esta realidad? En muchos casos, esto no tiene nada que ver con el comportamiento de un individuo en particular, aunque muchas veces o en otros casos lo es. Personalmente creo la Biblia y que algunas personas no tienen interés en las cosas espirituales, que abandonan la iglesia o no se congregan. Tiene que ver mucho con lo que yo llamo como marcadores del fin del tiempo. Veamos qué tiene que decir la Biblia acerca de las personas que dejan de congregarse, acerca de las personas que se alejan de lo espiritual o no quieren ningún tipo de relación con las cosas pertenecientes a la Biblia o a lo espiritual. El apóstol Pablo nos advierte diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes se manifieste o llegue a acontecer una gran apostasía. Y eso será antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. De acuerdo con la RAE, apostasía es acción y efecto de apostatar. Esto se dice de una persona que públicamente abandona su religión, abandona su iglesia y por ende termina su relación con Dios. En días pasados leí una estadística que sinceramente me turbó. Leía: la gente está abandonando la iglesia en masas, especialmente la juventud. Y esto no tiene nada que ver con ninguna denominación en particular. La gente simplemente no quiere nada que ver con cosas relacionadas con Dios o que se mencione o en donde se mencione el nombre de Dios. ¿Lo puede creer? Y yo me pregunto, ¿a qué día o a cuál día se refiere el apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de leer arriba?
donde él menciona que no sea engañado porque ese día no vendrá sin que antes ocurra o tome lugar una apostasía. La apostasía de la iglesia, dice en la Escritura. Pero en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido del día del Señor. Al leer la frase, la gente está abandonando la iglesia en masa, yo sentí un aire de burla del escritor de ese artículo. Pero al mismo tiempo yo sentí y veo lo que el apóstol se refiere cuando dijo respecto a ese día. ¿A qué día se refería el apóstol? La venida del Señor. Pero él dice que antes de que eso suceda, antes de que venga el Señor, habrá una apostasía. La iglesia se va a apostatar. Nosotros en videos que estamos que siguen a vamos a estar considerando las causas y las razones por las cuales la gente está abandonando la iglesia. Es verdad, la gente no quiere saber de la iglesia, especialmente aquí en América. Ellos se burlan de todo lo que es cristiano. Y nosotros vamos a ver el motivo, la razón y la causa por qué la gente no quiere nada que ver con asuntos religiosos, con las iglesias y nada que mencione el nombre de Dios. Fíjate lo que yo noté, que en su empeño en hacer lucir mal a la iglesia, ellos están informándome a mí que lo que yo leo en la Biblia es verdad de la gran apostasía. Ellos se están burlando diciendo la gente está dejando la iglesia en masa. Hay gente que no quiere saber nada de la iglesia. Y cuando se menciona el nombre de Dios, ni te atrevas a hacerlo en alguno de los trabajos aquí. No menciones el nombre de Dios. Pero el que está alerta, hermano, y yo te aconsejo, yo te advierto, esté alerta, porque en cualquier momento el Señor puede venir. El hermano Adames, casi todos los días que nos reunimos en la iglesia en YouTube, él aconseja a los hermanos, te veo mañana si no es que el Señor venga esta noche. Hermano, así es como debemos de vivir. Vivir una vida tal que si el Señor viene 100 años de aquí, todo lo que nos hemos planeado hacer, lo hemos de lograr. Pero si Él viene esta noche, nos vamos y lo que no logramos aquí no se puede comparar con lo que nosotros vamos a tener en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que se burlen, que se alejen de la iglesia, tú y yo vamos a aferrarnos. Y si podemos decirle a alguien, mira, quédate, no abandones el barco, porque si no te quedas en el barco, vas a perecer. Es la verdad del Señor, es la verdad de la palabra del Señor. Creo que he hecho la petición anteriormente que por favor ores por este canal, porque la verdad tiene que ser dicha, tiene que ser hablada, y hay personas que no les gustan saber de la verdad. Cuando uno habla y se expresa en forma clara, ellos se ofenden. Pero yo voy a hablar la verdad, porque dice la palabra de Dios que debemos hablar la verdad siempre. Las cosas que están ocurriendo en estos días, en este tiempo, causa alarma. Y el que verdaderamente tiene a Dios en su corazón, es como dice la Biblia de Job, que él vivía una vida amargada al ver el pecado, la cosa que estaban ocurriendo durante su tiempo. Dice la Biblia que su vida, aquel hombre justo, le apenaba ver la actitud de los hombres de su tiempo. Y nosotros como creyentes estamos viviendo en tiempos semejantes. El problema y lo que me apena es que la iglesia parece estar acomodándose. Parece estar que no le importa. Lo que yo veo es que hay iglesias que se comprometen por no perder el número de personas. Ellos prefieren adulterar su forma de vida antes de decir no a lo que no es bueno delante de Dios, al pecado.
y deja decirte que Dios no cambia. Dios no cambia. El Señor no cambia. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios va a pasar hasta que se cumpla, hasta que Cristo venga. Así es que una iglesia acepte una forma de vida, no se ajuste usted. Déjame parar aquí porque eso es tema de los videos que siguen. Si algo que yo haya dicho aquí te ha motivado, por favor, suscríbete al canal y dale un pulgar arriba al video. Comparte ese video con alguien y comenta para que se sepa que no estoy solo en esto, que hay mucha gente que son o están de parte de Dios. Yo espero que algo que haya dicho te mueva al amor y a las buenas obras. Que el Señor te bendiga.